Feliz día, quien les habla es el profesor José Moncada. En este momento voy a compartir con ustedes un producto de una investigación que realicé a nivel postdoctoral, que posteriormente fue publicado en un libro colaborativo entre todos los miembros o participantes de este postdoctorado en investigación emergente. El libro se titula Investigación transcompleja, un rostro de libertad paradigmática. En este sentido, el tema central con el cual yo contribuí en la elaboración de este libro se refiere en lo que es la búsqueda de unos postulados para poder hablar una configuración de una racionalidad transcompleja. En primer lugar, vamos a iniciar o a explicar un poco de qué trata la transcomplejidad. En primer lugar, forma parte de lo que conocemos como el pensamiento posmoderno. ¿Qué significa esto? Significa que es otra mirada o otra manera de poder ver la producción de conocimiento. Entonces, la transcomplejidad está dentro de ese grupo de pensamientos en el cual se busca de alguna manera tratar de ver el conocimiento desde otra perspectiva, muy diferente al discurso de la modernidad. Entonces, lo que se busca con este paradigma de enfoque integrador transcomplejo, sobre todo es presentar como una alternativa a los diferentes paradigmas excluyentes. En este caso estaríamos hablando del positivismo, que es el paradigma que ha marcado todo lo que es el desarrollo del pensamiento moderno y claro está, todavía hoy es vigente dentro de los contextos académicos mundiales. Entonces, la transcomplejidad tiene a la razón como un instrumento para la construcción y configuración del conocimiento. ¿Qué significa esto? Que lo que se busca precisamente dentro de esa construcción de conocimiento es buscar el devenir de los significados, partiendo principalmente de una mirada dialéctica entre el sujeto y el contexto. Por eso es que se habla de una alternativa diferente a los paradigmas excluyentes, porque en estos paradigmas se habla de una diferencia entre sujeto y objeto. En este caso de la transcomplejidad, lo que hace referencia es a una mirada dialéctica entre sujeto y contexto. Por lo tanto, existen algunos postulados para poder conversar o hablar, mejor dicho, de una racionalidad transcompleja. Entonces surge algunas interrogantes con respecto a estos postulados. En primer lugar, ¿por qué la realidad ya no es simple, sino es compleja? ¿Por qué necesita ser abordada desde la transdisciplinariedad? Vemos en estas dos interrogantes dos paradigmas también dentro de la posmodernidad, como es la complejidad y la transdisciplinariedad. Ambos paradigmas configuran la transcomplejidad. Entonces, como respuesta precisamente a estas interrogantes surge el siguiente supuesto, es que cada sujeto tiene una manera diferente de mirar el mundo. Por lo tanto, existen diferentes paradigmas para poder mirar a este mundo o este contexto que está a nuestro alrededor. Entonces, ¿en qué consiste esta visión de la transcomplejidad? Es una realidad que se sustenta en la organización de los conocimientos trascendiendo distintas disciplinas. Es decir, es un discurso en el cual ya no es la disciplinariedad quien marca los lineamientos a seguir dentro de la construcción del conocimiento, sino específicamente lo que se busca es la complementariedad transdisciplinaria en este mundo complejo en el cual vivimos. Esto es una idea con respecto a lo que trata, muy somera, claro está, de la transcomplejidad. ¿Cuáles son los principios que acompañan la transcomplejidad? Tenemos la complementariedad y la integralidad. La complementariedad significa es la aplicación de diferentes metodologías transdisciplinarias y aparte de eso se debe dar un proceso de sinergia que significa una renuncia a la individualidad y por supuesto un fortalecimiento a lo que es el trabajo colectivo y colaborativo. En este sentido, la investigación desde la transcomplejidad
amerita una complementariedad paradigmática y metodológica, que esto implica precisamente la colaboración de los diferentes sujetos de diferentes disciplinas. Por eso es que se habla de un otro principio como es la integralidad, es decir, integrar paradigmas y métodos para conocer con mayor precisión la realidad compleja en la cual nosotros estamos inmersos y de esta manera poder entender y comprender la constante transformación que sucede en ella a nivel natural, a nivel sociológico, a nivel económico, a nivel político, a nivel cultural, educativo, en fin. Porque lo que se busca precisamente con la transcomplejidad es poder entender en su complejidad y en su unidad todos estos tipos de conocimientos transdisciplinarios. En función de ello, ¿quién precisamente es quien investiga? Un sujeto con un razonamiento o una racionalidad transcompleja. ¿Quién es este sujeto? Bueno, en primer lugar, es un sujeto autónomo en sus creencias, en sus opiniones y en sus conocimientos, por lo que es un sujeto totalmente complejo. Este sujeto complejo, por supuesto, tiene una capacidad de razonar, por lo tanto, actúa bajo una racionalidad transcompleja, la cual consiste que ante una realidad compleja, este sujeto investigador transcomplejo tiene una representación de ese mundo complejo. Por lo tanto, se da de modo relacional una dialéctica entre este sujeto investigador y su contexto. Por lo tanto, mira esta realidad desde una racionalidad y una racionalidad que se presenta en varios matices, desde el punto de vista ontológico, teórico, metodológico, tecnológico, teleológico y axiológico. Por lo tanto, el investigador, bajo este paradigma transcomplejo, debe en primer lugar puntear hacia la reconstrucción del mundo de la vida. En segundo lugar, refundar las grandes categorías conceptuales emergentes. En tercer lugar, nutrirse de la diversidad, de la multireferencialidad de lo que es lo real y el diálogo de los modelos epistémicos. Y por supuesto, proponer una unidad de conocimiento. En función de ello, surge una pregunta final. ¿Cómo mirar una racionalidad de un sujeto investigador transcomplejo? En función de ello, yo planteo que está el sujeto y está el contexto. El sujeto en sí tiene una razón teórica. Esa razón teórica está compuesta por el estado del arte de ese conocimiento transcomplejo. Es decir, es el sujeto investigador transcomplejo que está ante un contexto, ante una realidad. Esa conexión o esa realidad la ve desde una razón ontológica, es decir, un concepto general de esa realidad que va a investigar, porque es precisamente esa realidad compleja. Esa conexión o esa dialéctica entre sujeto y contexto se desarrolla una razón epistémica, que es ese mirar relacional dialógico entre el sujeto y su contexto. Es decir, entre el sujeto investigador bajo un paradigma transcomplejo y esa realidad compleja. En función de ello, el sujeto, para poder entender y comprender ese dinamismo y poder construir conocimiento dentro de ese dinamismo, actúa bajo una racionalidad metodológica. ¿Por qué? Porque la complementariedad metodológica, los diferentes procesos, le permite a este investigador poder conocer ese dinamismo y esa complejidad de la realidad en la cual está inmerso. En función de ello, este sujeto investigador transcomplejo aplica una razón tecnológica, es decir, esa acción práctica que él como investigador realiza para la construcción del conocimiento, que precisamente va hacia una intencionalidad, que es conocer ese fenómeno que se le está presentando al frente. Y esa intencionalidad es promovida principalmente o emanada a través de la razón teleológica. Todo estos paradigmas, o mejor dicho, todos estos matices de la racionalidad no significa que cada una está por separado, no, todas forman o trabajan en forma integral dentro de la racionalidad de un investigador transcomplejo. Y por supuesto, cada una de ellas
en su conjunto está abordada o está arropada, vamos a decirlo así, por una razón axiológica, en el sentido de poder valorar precisamente esa realidad que está frente a sí. Entonces, en pocas palabras, los supuestos de comprensión de una racionalidad transcompleja para un investigador dentro de este paradigma es poder comprender también los diferentes matices con que funciona su racionalidad investigativa. Como ya lo dije hace un momento, esa racionalidad está constituida por una razón teórica, una razón ontológica, una razón epistemológica, una razón metodológica, una razón teleológica, una razón tecnológica y una razón axiológica. Con su conjunto, esta racionalidad le permite trabajar al investigador transcomplejo en una complementariedad de paradigmas, de teorías, de métodos, de técnicas, de instrumentos, que le permite construir en forma íntegra ese conocimiento de esa realidad dinámica y compleja que está frente a sus ojos. En pocas palabras, esto es una síntesis de parte de la producción que se presentó precisamente en este libro que trata sobre la investigación transcompleja como un rostro de libertad paradigmática. Gracias por su atención.